Buenas tardes, estimada audiencia de Radio Revolución Roja Radio. Nos encontramos aquí con la grata presencia de Diana Telles, que es una de las hijas de un trabajador de Interjet que sufrió un percance muy terrible, y nos va a relatar brevemente cuál es la historia del señor Telles. Y si se podría presentar, por favor, estimada Diana Telles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como lo comentabas, mi nombre es Diana Telles. Yo soy hija de un colaborador, de Interjet. Mi papá en este caso lleva prácticamente lo que son 11 años trabajando para la empresa. En el mes de febrero se cumplen 12. Mi papá nos comentaba que desde que pues precisamente comenzó a laborar en la empresa, las medidas de seguridad que se tienen con los trabajadores pues a veces son nulas. A veces lo que son los uniformes que se les otorgan pues no tienen las medidas de seguridad correspondientes. Lo que son zapatos de seguridad se resbalan mucho cuando son tiempos de lluvia. A veces nada más se les entregaba uno o dos uniformes durante todo el año, pero pues obviamente por toda la operación se ven desgastados y costaba mucho trabajo de que les entregaran lo que son uniformes, lo que son problemas técnicos en carritos de jale para escaleras o de equipaje. Cuando eran problemas fáciles de arreglar, se arreglaban ahí mismo en lo que era en la plataforma. Cuando tenían problemas ya mucho mayores, tardaban de 2 a 3 semanas, casi un mes, o simplemente nada más, pues casi los arreglaban con Durex y seguir la operación, ¿no? Entonces, pues muchas inconformidades tenían, de hecho, precisamente por las medidas de seguridad con referente a los aditamentos que se les otorgaban para lo que son medidas de seguridad. Cuando, por ejemplo, hacían lo que son ascensos de personas o precisamente ingresaban nuevo personal a la empresa, había gente que son precisamente familiares de los mismos, ya sea supervisores o cosas así, y tenían también tratos preferenciales. Luego a veces ni siquiera tenían la capacidad precisamente para operar ciertas ocupaciones que tenían, ya que debían de tomar cursos de aproximadamente casi un año, y ya cuando menos lo esperaban estaban ya realizando la operación, y a veces también por eso se tenían accidentes. Entonces, pues uno de esas medidas de seguridad son las que precisamente afectaron a mi papá. Esto ocurrió aproximadamente en el año 2018, en donde mi papá ese día le tocó utilizar un carrito en el cual iban a descargar lo que son aguas negras. Mi papá, al entrar a lo que se le llama posición 21, a los lugares en donde tienen que ingresar ellos para hacer estas operaciones, mi papá, al ingresar a la posición 21, tienen que ir a cierto grado de velocidad precisamente para que no se vea afectada la operación en ninguno de las otras aviaciones. Entonces, mi papá entra a esa posición a la velocidad que debía de ser. Aclaro que todos en este caso deben de llevar lo que son licencias de manejo y todas las credenciales debidamente en fecha y orden. Mi papá, al ir manejando este carrito, al dar una vuelta para ingresar a esa posición, notificó que venía un carro de la compañía Menzies a alta velocidad. Y entonces, de lo mismo que venía a alta velocidad del otro carro, pues no tuvo la oportunidad de dar lo que es reversa al mismo que traía mi papá. Entonces colisionó 2 veces. La primera vez pues fue lo que es el choque inicial, y en la segunda fue cuando precisamente el carrito que manejaba mi papá no tenía lo que eran puertas de seguridad para evitar que salcara algún tipo de miembro, ya sea su mano o su pie. Entonces, en la segunda colisión mi papá sacó desafortunadamente su pie y quedó prensado en lo que son los 2 carritos. La operación se vio de hecho pausada lo que son 2 horas, porque en ese entonces que yo me encontraba laborando, uno de mis compañeros laboraba para el puerto de la Policía Federal, que está ubicado ahí en el aeropuerto, y me indicó precisamente ya en comentarios que la operación se cerró por más de 2 horas. Llevan a mi papá de primera instancia lo que es al hospital de Magdalena de las Salinas, ahí en traumatología. Se nos avisó que
que pues únicamente había sido lo que era una fractura, pero no se nos imaginó la magnitud de lo que había sido. Únicamente lo que hizo el supervisor en ese entonces que estaba en ese momento del accidente fue tomar nota, llevar la hoja al ministerio y se hizo una como hoja de prehechos, pero nunca en el tiempo que estuvo mi papá hospitalizado llegó el ministerio a tomar la declaración correspondiente ni nada. Por nuestra parte, nosotros intentamos hacer lo que son investigaciones de cómo podríamos hacer lo que era la demanda y al proceso legal, pero pues en ningún momento se nos otorgó la oportunidad de revisar lo que son cámaras de seguridad. Cuando me pidieron que acudiera a lo que fueran hangares para ver la bota, cómo había quedado destruida y las cosas personales que traía mi papá, nunca me enseñaron lo que son videos reales de la grabación, y de hecho el carrito en donde mi papá tuvo el accidente, a los 3 o 4 días ya estaba otra vez funcional dentro del aeropuerto. Entonces nosotros tratamos ya tiempo después de su recuperación dentro del hospital, salió como a los 2 meses. El accidente ocurrió el 22 de enero del 2018. Cuando mi papá salió después del accidente, por medio de este accidente le amputaron lo que es el pie. Se lo amputaron 20 centímetros arriba de la rodilla. Entonces tuvo una recuperación de 2 meses aproximadamente dentro del hospital. Cuando mi papá salió, pues obviamente por gastos médicos mayores se le otorgaron lo que son seguimientos para lo que son terapias y demás, ya que en el Seguro Social se las daban casi de 2 a 3 meses después del accidente. Nunca recibió ayuda psicológica por medio del Seguro Social, entonces por eso acudimos directamente a gastos médicos mayores. Interjet en este caso, pues nos comentaba que precisamente para que mi papá no se viera afectado en su área laboral de trabajador general, lo iban a colocar en lo que era áreas administrativas. Tuvimos junta con los directivos precisamente de Interjet y sobre todo con el señor William Shaw, que nos indicaba precisamente que se iban a hacer responsables en su totalidad, por la situación de mi papá referente a su trabajo. Más que nada también porque nos vimos afectados en la educación de mi hermano menor. Entonces nos hacía mención el señor William Shaw y los directivos que todo lo que estuviera al alcance de sus manos se iban a ser responsables tanto de mi papá como de mi hermano. Y en ese entonces precisamente se nos comentaba también que como yo me había quedado en desempleo, me ingresaran a la familia de Interjet, pero yo la verdad no tomé la oferta de trabajo porque yo también tengo pues mi familia aparte. Vivo con mis papás, pero tengo mi familia aparte, entonces precisamente por esa situación no pude ingresar a lo que es esa oferta de trabajo, y hasta ahorita precisamente ese es nuestro sentir. Estamos tratando de que tanto los directivos de Interjet se pongan en simpatía con nosotros, y más que nada en nuestro caso especial. Tenemos conciencia de que tienen más de 5,000 trabajadores, pero no creo que tengan un caso especial así como mi papá, y mucho menos de que hayan ofertado hacerse cargo de esta situación, de que las afectaciones monetarias, por lo mismo de que no han realizado el pago de las quincenas, de los vales, ni de los servicios del Seguro Social, ni de gastos médicos mayores, se hagan responsables de esta situación, vaya. Entiendo. Señorita Telles, gracias por esta descripción, y lamento mucho la situación. En la radio nos empatizamos con su caso, pero le quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál era la situación de su papá, el señor Telles, antes de que se agravaran las condiciones financieras de la aerolínea, de Interjet? Pues hasta este momento estuvimos, y así se lo manejo, estuvimos sobreviviendo porque por parte del Seguro Social se le otorgó lo que es una pensión por invalidez permanente, pero pues ustedes saben que ese tipo de prestaciones, dependiendo del miembro perdido, es un porcentaje que se les otorga. Entonces, pues aparentemente con la prótesis que le sacamos de lo que era gastos médicos mayores, que nos hicieron favor de otorgarlo William Shaw y los directivos,
estuvo sobrellevando la situación, pero a raíz de que dejaron de realizar lo que son los pagos, desgraciadamente también se nos juntó de que tuvo problemas con la prótesis y demás, y la mayoría de los gastos están yendo para lo que es la prótesis. Son aditamentos muy, realmente muy caros. Entonces, imagínense, se nos atraviesa el gasto de la prótesis, más los gastos de escuela, como lo comentaba de mi hermano, más los gastos de luz, agua, teléfono por emergencias. Entonces, ya prácticamente ya es insostenible la situación que tenemos nosotros precisamente, y más que nada porque le comento que, pues como yo tengo mi familia aparte, en lo más mínimo, ahora sí que le puedo apoyar a mis papás. Entiendo, señorita Telles. ¿Ha intervenido el sindicato en el caso de su papá, el señor Telles? No, realmente el sindicato en ningún momento se puso en contacto con nosotros, ni tampoco vimos respuesta por parte de ellos desde el accidente hasta la fecha. Muy bien. ¿Han solidarizado sus compañeros de trabajo con la situación de su papá, el señor Telles? No, realmente, pues obviamente como cualquier persona, únicamente se basa en lo que son buenos deseos y realmente también se les agradece, pero hasta este momento tampoco se ha visto apoyo por parte de la situación de parte de los compañeros. Muy bien. ¿Por qué tras el accidente no se le indemnizó a su padre? Es precisamente la junta que tuvimos con William Shaw y todos los directivos para ver cómo iba a quedar la situación de mi papá, ya que pues mi papá tiene 57 años, está prácticamente a casi nada de jubilarse. Entonces es como si hubiera sido casi un lavado de cabecita que nos intentaron hacer para que mi papá no firmara ni renuncia, ni tampoco se procediera a otra situación. Le comentaron que precisamente para que no se viera afectado laboralmente lo iban a traspasar a áreas administrativas para que se encontrara en oficina y no hiciera un mayor esfuerzo del que meritara lo que es la prótesis. Entonces no se vio ninguna indemnización ni nada. Sí se le otorgó hasta cierto punto una especie de dinero que se le otorgó, pero pues obviamente también se le hizo descuento de eso vía nómina. O sea, le dieron una parte de como como una ayuda que le corresponde por derecho y después se la descontaron por nómina, es lo que me está diciendo. Así es, se le hizo un descuento mínimo por nómina durante todo un año de esa prestación que se le realizó. Qué bárbaros. Bueno, le comento, frente a la crisis sanitaria y financiera que atravesó o que está atravesando ahorita la aerolínea ABC, ¿cuáles son sus demandas hacia ellos? Sus Pues, demandas concretas. La primera demanda que tiene hacia ellos inmediata. ¿Qué es lo que usted quiere que ellos cumplan? Pues primeramente que sean empáticos ante la situación, como lo habían mencionado, que se iban a hacer cargo de la situación, en específico de mi papá. Sí conocemos y entendemos que hay más de 5,000 trabajadores en específico, pero yo creo que el caso de mi papá es un caso especial y más que nada porque se habían comprometido a hacerse cargo de mi papá. Lo que nosotros pedimos es precisamente que se realicen lo que son los pagos de las quincenas que se están tratando de ver. Como lo mencioné, más que nada sean empáticos de que pues ninguna cantidad es suficiente y más que nada emocional y físicamente para una pérdida como la que tuvo mi papá. Más que nada también nosotros como familia que nos estamos viendo afectados en todas las maneras posibles, y pues más que nada también que tomen conciencia de que pues no todos tenemos la misma ventaja que ellos tienen ahorita por ser ejecutivos, de que estamos viviendo en la misma situación. Así es, diría usted que pues hay dos pandemias, ¿no? Una para los trabajadores, que es la que nos azota duramente, y otra para las clases acomodadas, ¿no? Exacto. Pues ellos la viven bien feliz en sus mansiones. Si se dice no salgan, pues no salen, tienen todo la tarjeta, todo el crédito, todo lo que quieran para pedir comida, diario, para acceder a todos los beneficios de lo que, bueno,
es la dignidad humana, y sin embargo dejan a 5,000 personas en completo abandono a su suerte, ¿no? A ver qué les pasa. Y en este caso uno agravante más, que es su padre, que perdió un pie por un accidente laboral. O sea, estaba en horas de trabajo y digamos que se hicieron cargo a medias, ¿no? Todo lo hicieron a medias. No se hicieron responsables al 100%, y pues bueno, con tal de que ustedes no los demandaran, es lo que entiendo, para exigir esa indemnización. Pero bueno, ¿cuál sería su segunda demanda contra Interjet? Pues en este caso que nos den ahora sí que la cara, porque no es posible que hayan prometido precisamente hacerse cargo de la situación con mi papá, y ni siquiera, como lo mencionabas, el sindicato, ni siquiera ahorita que nos venimos enterando de que Alejandro del Valle va a ser el nuevo director general en lugar de William Shaw, esté al tanto, o más bien que sí esté al tanto de la situación de mi papá, y que ni se pongan en contacto con él ni conmigo, que habíamos quedado como yo acompañante de mi papá ante esta situación legal. Nos den esa respuesta de qué es lo que va a pasar con la situación de mi papá. Ok, entonces digamos que una de sus principales demandas contra Interjet es que le responda por la salud y todas las afectaciones que pudo causar esta interrupción de los pagos, los sueldos caídos, y también le habían prometido responder por la educación de su hermano. Es Así lo es. que usted nos comentó, ¿no? Fuera en el primer acercamiento que nos pues hizo a través del botón de la página. También, bueno, en este momento les hago una invitación a todos los trabajadores que quieran hacer sus denuncias, que así como muy valientemente Diana Telles lo está haciendo, que en la página tenemos medios de contacto, teléfono, WhatsApp, pueden comunicarse con nosotros en nuestro Facebook, en nuestra Twitter, que es Radio Revolución 7, y bueno, tenemos toda la disposición de darles un espacio para una entrevista. Continuando con las preguntas, señorita Diana, ¿sabe si hay otros trabajadores en la misma situación? O sea, No, que han la intentado juntar sus demandas. Mira, la verdad es que tenemos lo que es un grupo de WhatsApp en donde precisamente pues nos tratamos de informar lo más que podemos, que saque lo que son comunicados de empresa o que saque el sindicato. La verdad, muchos están en descontento precisamente con esta situación, pero como lo mencionas, a veces no es que no tengamos el coraje suficiente para hacer este tipo de demandas, sino es más que nada la precaución, es más que nada el miedo a las represalias que se puedan tener porque los puedan liquidar o no hagan el pago de las utilidades o cosas de las que tiene obligación lo que es la empresa, vaya. Y más que nada también porque sí quisiera agregar el comentario de que muchas de las personas que comentan en Facebook acerca de los trabajadores de Interjet, muchos comentarios son ofensivos, en que los hacen ver como personas flojas, haraganas y demás, de que por culpa de ellos no se pueden acceder a lo que son los vuelos que ya tienen programados y cosas así. Pues sí, es pedirles, más que nada, como lo mencionábamos anteriormente con los directivos de Interjet, que tengamos esa empatía de que si no estamos dentro de una empresa y no conocemos realmente las normativas por las cuales están dirigiendo los empresarios acerca de sus trabajadores, pues no hagamos ese tipo de comentarios. O sea, es más que nada ver la situación de tanto del lado de los trabajadores como del lado de la empresa. Pero aquí es más del lado de los trabajadores porque están siendo muchamente insultados en vía Facebook o con cosas de ese tipo. Entonces, por eso también es que los compañeros no se han, pues, ¿cómo decirlo? No se han animado a alzar la voz más que nada. Sí, lo entendemos, pues siempre
hay un miedo a la represión por parte de, ya sea de una empresa o el gobierno, porque pues, son los que tienen el poder ahorita. Y entiendo su caso, por eso destaco que es sumamente pues encomiable que usted alce la voz por su papá, ya que él pues seguramente también se encuentra en una situación moralmente muy derrotado por lo que le ocurrió, primeramente por este accidente que y segundo porque en este momento ya le están debiendo no sé cuántos meses de pagos atrasados, más su indemnización, más lo que resulte. Entonces, como última pregunta, señorita Diana Telles, ¿qué mensaje le daría a los trabajadores que están siendo sacrificados por sus patrones justamente como usted lo está viviendo? ¿Qué mensaje le diría a todos los otros trabajadores? Pues que no tengan miedo porque a fin de cuentas la expresión es libre. Mientras haya precisamente lo que es la unión entre pueblo, pues obviamente como lo vimos en todas las importantes guerras que ocurrieron, revolución, independencia, mientras se haya unión, obviamente se va a llegar a un buen fin. Que se animen precisamente a que hagan tomar conciencia a estos directivos en que pues prácticamente ellos tienen toda la vida regalada mientras están viviendo a costa de nosotros. Entonces es más que nada precisamente eso, que alcen la voz, que no se queden callados y que traten de buscar otros medios para sobrevivir. Vaya, si Interjet no está respondiendo, pues entonces tratar de buscar alguna otra alternativa, ya que pues si no responden por medios legales, entonces pues tratar de nosotros vivir como sobrevivir. Presionarlos sería interesante, ¿no? O sea, proponer presionarlos, porque sí hay recursos legales en la ley del trabajo para presionarlos, pero tenemos, bueno, usted también hace un llamado a la unidad, ¿no? Independientemente del área en el que se trabaje, todos son trabajadores, aun cuando son los más especializados los pilotos y que tienen unos sueldos mucho más elevados, pero digamos que sin todos los trabajadores de pista y sobrecargos y radares y todo, los otros ingenieros, por ejemplo, no podría volar un avión. Entonces, la unidad entre trabajadores es muy importante y bueno, pues que también los clientes afectados, que también han sido defraudados, que pues entiendan que los trabajadores están pagándola todavía más, ¿no? Claro. Que ya nada más, por una última cuestión, que nos envió un comunicado respecto a la toma de protesta del este nuevo director general de la empresa y que se compromete a ciertas cosas. ¿Nos podría recordar qué es? El último comunicado que lo mandaron aproximadamente entre el miércoles y jueves, en donde precisamente nos indicaban que el señor Alejandro del Valle estaba tomando lo que es las nuevas riendas de la familia Interjet, en que se comprometía precisamente a realizar el próximo martes lo que son el pago de 2 quincenas adeudadas, y posterior a ello iba a ser el siguiente pago de las siguientes mensualidades adeudadas. Entonces, este comunicado realmente no sabemos ni siquiera de dónde salió. El grupo que te comentaba que teníamos en WhatsApp ni siquiera sabe cuándo fue la reunión, ni quiénes estuvieron en esa reunión. El chiste es de que nos llegó la información por medio de un grupo de Facebook en donde están precisamente más trabajadores de la familia Interjet. Nos llegó ese comunicado de que se había mencionado esto con Alejandro del Valle. De hecho, el día jueves también llegó un comunicado de parte del sindicato en donde precisamente se hacía mención del nuevo nombramiento de Alejandro del Valle y de la postergación de la huelga. Se supone que en este caso la huelga debió de ser el día viernes. Se hizo una especie de reunión dentro de Interjet en los trabajadores en horario laboral, en donde precisamente preguntaron que cuándo había sido esa reunión. Pues realmente ninguno de los trabajadores supo, y la huelga total que terminó por postergarse aproximadamente para el día 11.
están precisamente esperando que si el día martes, como lo menciona el comunicado del señor Alejandro del Valle, no cumple con lo que son los pagos de esas 2 quincenas que estaba mencionando, se imparta ese mismo día paro laboral hasta que se realicen los pagos correspondientes. Ok, nada más para precisar la fecha exacta, ¿cuál sería el ultimátum de día de parte de los trabajadores? Para el día 11 de diciembre. 11 de diciembre. Así es. Si no llegan los pagos acordados, se va a ir a huelga y suspensión de labores toda la planta de trabajadores. Así es. Excelente. Bueno, pues daremos seguimiento al caso del señor Telles, señorita Diana, y sobre todo estaremos muy al pendiente de qué ocurre para justamente el día martes, para poder cubrir la situación en caso de que incumplan una vez más, porque también hay que mencionar que sí han defraudado también la confianza de los trabajadores, también de los clientes, pero en este caso estamos hablando de la planta laboral, porque ya ha habido varias promesas de pagos y hasta ahora no hay alguien que le hayan pagado. Yo no lo sé, le pregunto. No, mira, de hecho, el día de ayer, precisamente algunos de los compañeros hacían mención en el grupo de WhatsApp que a algunos ya les habían realizado lo que son pagos de lo que era Infonavit, pero la verdad son muy contados a los que les están haciendo pagos. Sí les han estado realizando pagos a algunos, pero a partir de esos trabajadores ya no vuelven a hacer pagos, o sea, son a muy contadas personas las que les realizan ciertos pagos. Muy bien, agradecemos a la señorita Diana Telles que nos haya dado también esta parte de su tiempo y que haya abierto su experiencia hacia el público de la radio, porque pues sí es una situación muy dura la que vivieron, y además se está agravando con todo este asunto en este año, ¿no? que golpeó tan dura a la clase trabajadora. Vamos a darle seguimiento y en una próxima entrevista vamos a ver qué ocurrió finalmente, si cumplieron con todas estas promesas los empresarios, ¿no? Y la patronal. Le agradezco mucho, señorita Telles, por darnos esta entrevista y tener el valor de usted sí dar la cara y decir lo que es, cómo fue, y se lo agradecemos mucho aquí en Revolución Roja Radio. Seguiremos transmitiendo para todos ustedes y para el público que está muy al pendiente de este caso.